Los alumnos tenían apatía y desinterés a la asignatura de historia, por lo cual se pensó en una estrategia de trabajo que les fuera favorable para cumplir con los aprendizajes sustantivos de la asignatura. Busca capturar el interés del alumno, es decir, engancharlo desde el inicio del ciclo escolar y generar nuevas expectativas con respecto a la asignatura. Objetivo: implementar métodos nuevos por motivos de la pandemia, motivar a los alumnos combatiendo apatía y desinterés, eliminar los prejuicios que señalan a la materia de historia como difícil y aburrida, e implementar una actividad que potencializa el estilo de aprendizaje identificado como predominante en nuestros alumnos. Punto 2. Aspectos centrales de la experiencia a sistematizar. Inciso A, eje, donde encontramos la construcción del conocimiento histórico, la variedad de las fuentes históricas y los testimonios del pasado como fuentes históricas. Inciso B, situación inicial del fenómeno que se intervino, donde nosotros encontramos la necesidad de enfocarnos en captar el interés del alumno e incentivar su motivación por conocer, procesar y aprender. Inciso C, situación final del fenómeno intervenido y las expectativas superadas, donde las expectativas que se encontraron fueron superiores a las estimadas, teniendo una respuesta del alumnado favorable, así logrando involucrar a todos los estudiantes de segundo grado. Punto número 3, brevario. Implementación. Los alumnos de segundo grado fueron los actores directos de la experiencia exitosa, ya que cumplieron y siguieron todas las pautas establecidas en el proceso de aprendizaje esperado. Cada uno de ellos fue capaz de exponer su objetivo con legado histórico, desarrollando así habilidades de expresión, atención y procesamiento de información. Evaluación. Fue favorable el proyecto Mi Testimonio del Pasado, porque se logró la participación del alumnado de segundo grado, generando un ambiente favorable que garantizó un aprendizaje significativo. El factor negativo de lo que se detectó es que solo se realizó en un solo grado. Para nosotros dejó la puerta abierta para en un futuro poder realizar en los 3 grados educativos, para que se continúe transmitiendo los conocimientos de generación en generación, dejando aprendizajes significativos a través de la sistematización de esta experiencia. 4. Conclusiones prácticas y teóricas. Los alumnos tuvieron un cambio de actitud, motivación e interés en el tema. Se cumplió con el objetivo de la unidad y se logró el 100% de la participación de los alumnos, los cuales pidieron que se repitiera más adelante la dinámica realizada, teniendo interés en los temas consecuentes, ya que ellos tenían la intención de querer aprender. Para concluir con el contexto, el cambio de actitud de los alumnos fue notorio. Pasó de la apatía o desinterés a un involucramiento y motivación visible en la materia. Los elementos claves de esta experiencia es que, cuando hubo la participación de los alumnos, se potencializó su deseo de querer aprender más al ir descubriendo que las cosas del pasado también son de utilidad actualmente, y que no es solo por aprender historia, sino por descubrir lo maravilloso de nuestros antepasados. Su interés, que mostraban al compartir los objetos de historia personal, familiar y cultural, rebasando las expectativas del docente. Los logros obtenidos al sistematizar esta experiencia fue gracias a la participación activa del alumno, ya que ninguno se quedó con dudas y todos mostraban satisfacción con la actividad. El lograr la integración de los alumnos fue algo muy reconfortante, ya que estábamos regresando de estar en un encierro debido a la pandemia. El silencio en las aulas era lo que más predominaba, y con esta actividad la integración de ellos como grupo fue de una forma respetuosa, amable y amigable. La motivación fue el factor que detonó para que esta experiencia fuera exitosa y así poderla sistematizar. El ambiente en los grupos fue excelente para que se concluyera con éxito la actividad y así lograr el aprendizaje significativo en todos ellos al realizar su conclusión de la actividad. Recomendaciones para futuras aplicaciones. El resultado de la experiencia fue muy agradable y contribuyó de manera extraordinaria para que los alumnos valoraran lo que realmente es aprender de otros, compartir, dialogar, trabajar desde la dimensión individual para construir experiencias exitosas colectivas. Todo lo que se vivió nos permitió contemplar otros posibles escenarios, ver desde distintos enfoques y exponer de forma profunda, aprendiendo y experimentando un momento de aprendizaje que conectó al pasado cargado de nostalgia con el presente, inundado de curiosidad y entusiasmo. Como fue una experiencia exitosa, puede presentarse en un espacio más amplio involucrando a alumnos de otros grados y a los padres de familia, para que todos los miembros de la CAP
se involucren y continuar con la sistematización de esta experiencia que dejó resultados favorables. La variedad de las fuentes históricas. Los testimonios del pasado como fuentes históricas. Mi testimonio del pasado. Este proyecto resultó ideal para trabajar diferentes aspectos, desde implementar métodos nuevos por motivos de pandemia, motivar a los alumnos combatiendo apatía y desinterés, eliminar los prejuicios que señalan a la materia de historia como difícil y aburrida, e implementar una actividad que potencializa el estilo de aprendizaje identificado como predominante en nuestros alumnos. Cada aspecto se convirtió en un insumo que se aprovechó para planear la actividad, convertirla en una experiencia significativa y sistematizarla. Los alumnos aprendieron a valorar y apreciar objetos cotidianos convertidos en legado histórico. Objetivo de la sistematización. En este caso específico, pues bueno, se trata de rescatar una experiencia significativa, positiva, que permite reconstruir un proceso, valorar los logros, aprender de las dificultades y enfrentar los siguientes desafíos. Recuperar la experiencia. En este caso, se relaciona con la sistematización de una experiencia que requirió planear una actividad para la asignatura de Historia de segundo grado, en específico con respecto a los testimonios del pasado como fuentes primarias de la historia. Debido a que no podíamos acudir a un museo, decidimos traer el museo al salón de clases y crear nuestro propio museo con la colaboración de los alumnos y a través de objetos que tuvieran en casa, de los cuales se pudiera conocer su historia. Los objetos se exhibieron en el salón de clases y de forma ordenada, pues los alumnos, además de poder observarlos, pudieron participar en la exposición de los mismos. Cada alumno tenía que hablarnos sobre el objeto que había llevado, de qué es, para qué sirve, a quién le pertenecía, cuál era su antigüedad y qué historia contaba. Analizar la experiencia. Con esta actividad, el aprendizaje es directamente enfocado a identificar la variedad de testimonios del pasado de los que se puede disponer como fuentes históricas y reconocer la importancia de analizarlas para construir una interpretación del pasado. Se trata de identificar los tipos de testimonio y reconocer que las fuentes deben de ser analizadas para comprender su contenido histórico. Comunicar la experiencia. Estrategia. Se llevó a cabo una sesión fotográfica de los objetos que los alumnos trajeron. Esto con la finalidad de recabar evidencias. También, pues, para que les sirviera como recuerdo a los alumnos. Además, se trabajó en plataforma Classroom, donde los alumnos pudieron subir el informe de la investigación del objeto, y así como el material que utilizaron para su exposición. Aquellos alumnos que no pudieron llevar el objeto a clase, ya sea porque era difícil su traslado o porque no se los permitieron en casa, tuvieron la oportunidad de hacer su presentación a través de elaborar un dibujo del objeto. Y de esta manera nadie se quedó fuera de esta actividad. Se pudo involucrar a la totalidad de los alumnos que cursan la asignatura de Historia en segundo grado. Reconocer aprendizajes. Conclusiones y recomendaciones. Los logros obtenidos al sistematizar esta experiencia son muy importantes, ya que superaron las expectativas que al inicio se tenían planteadas. Hubo una participación activa del alumno, ninguno se quedó con dudas, todos mostraron satisfacción con la actividad, se logró la integración de los alumnos, algo que fue muy reconfortante, y pues sirvió como una motivación también después de regresar a clases presenciales debido a lo que fue la contingencia de la pandemia. La parte interesante fue que esta experiencia detonó que a partir de ese momento los alumnos se involucraran más con la clase. El ambiente fue excelente, se logró que trabajaran con disciplina, con orden, y aunque se trató de un pequeño espacio, que pudo haber sido la dificultad presentada, pues en esta ocasión sí nos funcionó. La idea a futuro, pues realmente es poder llevar esto a un espacio mayor y que no solamente se involucren los alumnos que corresponden al segundo grado, sino que se pueda involucrar a los diferentes grados académicos y que allí tengan ellos la oportunidad precisamente de presentar
esos objetos, esos legados históricos, de hablar de ellos, de expresar tanto su valor económico, su valor sentimental, de presentar objetos con valor histórico, pero también con histórico no solamente de la historia nacional o internacional, sino también de su historia personal o individual.